pie, iglesia, vamos a ir en esta mañana a la palabra de Dios. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 28. Pone una marquita ahí. Y también busca Primera de Corintios, capítulo 1, del 26 al 27. Hoy vamos a iniciar una serie de mensajes acerca de los grandes héroes de la Biblia. Pero para hablar de ello vamos a hablar primeramente acerca de qué es un héroe, cuál es el llamado y cuál es el propósito que cada uno de ellos tuvieron a través de nuestro Señor en su determinado momento. Romanos 8, 28 y Primera de Corintios, capítulo 1, del 26 al 27. ¿Lo entendemos? Amén. Amén, gloria al Señor. Así que vamos a esperar a aquellos que todavía no andan buscando. Así que ahí pueden poner su separador. Primera de Corintios 1, 26. Si no, se alcanza a ver, va a salir en pantalla. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, que dice, son llamados. En 1 Corintios dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Señor, te doy gracias a esta hora por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Oro, Dios, para que a través de tu Espíritu Santo utilices mi mente, mi voz, mi corazón, que quites toda gloria de mí, Señor, y que tu nombre sea exaltado, Padre, en esta mañana. Háblanos al corazón, Señor, que podamos entender que tenemos un propósito en esta vida, que tenemos un llamamiento. Y así, Señor, como aquellas personas que tú has escogido a través de tu palabra, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el fin era, Señor, de que se cumpliera tu plan maravilloso para esta humanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. En esta mañana estaremos hablando acerca de los grandes héroes de la Biblia. Personas que Dios a través de la historia escogió con un determinado fin, y ese fin era, oiga bien, restaurar al hombre caído. Uno de los fines más importantes que podemos encontrar en la palabra de Dios, oiga bien, que Dios en su infinita misericordia siempre ha tenido un llamado y un propósito para el ser humano. Entonces, como Dios siempre ha tenido un llamado y un propósito para el ser humano, preguntémonos en esta mañana, ¿entendemos nuestro llamado y propósito acá en la tierra? Todos somos creados bajo la creación de Dios, pero todos en esta vida tenemos un llamado y tenemos un propósito. Entonces, si yo tengo un llamado y un propósito, ¿qué estoy haciendo con él? Y a través de cada uno de los mensajes que estaremos viendo, creo que en 2 o 3 meses, estaremos viendo que Dios escogió personas no sabias, hermano. Dios no escogió personas que tuvieran un gran conocimiento, sino que escogió personas, oiga bien, en las cuales iba a encontrar corazones sensibles y llenos de humildad. ¿Para qué? Para que pudieran ejecutar, oiga bien, el plan de Dios para la humanidad. Entonces, si a usted lo ha llamado, si a mí me ha llamado, es porque Dios, oiga bien, conoce nuestro corazón. Y Dios sabe que si a usted lo ha llamado como padre, como hijo, como madre, el propósito de Dios en su vida se va a cumplir. Y a veces no se cumple el rol en mi vida como un verdadero padre que debería ser. ¿Por qué? No es que Dios no quiera, es que yo no quiero, hermano. Y ese propósito no se está ejecutando por la sencilla razón, ahora bien, que yo todavía no me he despojado en totalidad del viejo hombre. Y ese viejo hombre es el que me tiene atado. Ese viejo hombre es el que me dice, hey, si puedes vivir doble vida. Ese viejo hombre es el que me dice, agarrarla al suave, hermano, disfrutarla en el mar,
la vida es más sabrosa, así que calmate, anda a la playa, anda a disfrutar. Y ese viejo hombre muchas veces nos lleva a la ruina. Entonces, en el llamamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros y les hizo las grandes héroes de la Biblia, es porque Dios tenía un plan maravilloso en su momento. Y Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se quedó o se fue? Se fue, hermano. Obedeció el llamado de Dios. Y así muchas veces Dios nos dice, ya abandonar ese viejo hombre. Y traemos siempre ese buen ejemplo. Vamos y veámonos en un espejo. Y en ese espejo vamos a ver lo que realmente somos. En ese espejo puedo ver cómo está mi vida espiritual. En ese espejo puedo ver cómo está mi familia, cómo están mis hijos, cómo está mi cónyuge. Yo lo puedo ver en ese espejo como padre de familia, como cabeza de mi hogar. Pero yo lo veo y digo, mi familia está mal. Mi familia ahorita está en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Ahí está mi hogar. Pero ¿y por qué está así? Me pregunto yo. Porque soy un desorganizado, porque no soy fiel, porque no cuido a mi esposa, porque no cuido a mis hijos. Y me reflejo ahí en ese espejo. Pero simplemente doy la vuelta y sigo viviendo el mismo estilo de vida que me lleva ¿a qué, mi amado hermano? A perderme. Entonces, dice que la palabra héroe, oiga bien, está perdiendo su significado lentamente, debido a que ha sido, oiga bien, redefinida ampliamente en la cultura popular. Los héroes artificiales y los imaginarios con frecuencia hacen sombra a los héroes reales. En la actualidad solamente el estatus de celebridad, oiga bien, es suficiente para considerar a una persona heroica. John MacArthur, un gran predicador, dice: por la mala que sea la implacable versión sentimental y el uso excesivo y por tanto abaratado, dice, de la palabra héroe, nuestras ideas acerca del heroísmo están incluso más empañadas por la ridícula obsesión de nuestra cultura, dice, con los superhéroes imaginarios, cuyas hazañas fantásticas lo llenan todo, desde cómics, en viñetas, hasta la televisión y política. Entonces podemos ver que la sociedad nos está vendiendo un tipo de héroe como ficticio, hermano. ¿A quién de aquí no le gustaría ser como el Hombre Araña, o como Thor, o como Hulk y acabar con la delincuencia? ¿Ah? ¿Nunca se ha puesto a pensar, o chiquito, nunca se imaginó usted ser un superhéroe? Claro que sí. ¿Por qué? Nos imaginábamos ser un superhéroe, ¿para qué, hermano? Para cambiar nuestro alrededor, para cambiar nuestros estilos de vida. Entonces, oiga bien, John MacArthur dice, la palabra héroe ya la mataron, ¿qué? Los cómics, porque ya no hay verdaderamente alguien que quiera ser un héroe para cambiar el destino de la humanidad. ¿Y de qué forma nosotros como creyentes vamos a cambiar el destino de nuestra humanidad siendo héroes, sino a través de ser un buen ejemplo? ¿Dónde, hermano? En mi familia. ¿Sus hijos qué esperan de usted? Que sea su primer superhéroe. Oiga bien, sus hijos esperan que usted sea el primer superhéroe de sus vidas. Entonces, si yo quiero ser el superhéroe de mi familia, de mis hijos, ¿qué tengo que hacer? Cuidar mi hogar, hermano. Que mis hijos puedan encontrar en mí que un sostén. Dice en el significado de superhéroe, dice que hay dos. Y dice que es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria. Especialmente, dice, si requiere mucho valor. Y también dice que es el personaje principal de una obra literaria o cinematográfica, especialmente que produce admiración por sus buenas cualidades. Entonces, la sociedad nos está vendiendo un tipo de superhéroe lleno de ¿qué, hermano? Lleno de poderes. Ahí andan estos Dragon Ball Z, ¿va?
¿Quiénes ven aquí Dragon Ball Z? ¿Ah? Con el famoso Kame Kame Ha. Mi hijo le ha agarrado esa pila y yo ahí lo dejo que lo vea un rato. Y un día de esto le digo yo, ¿y por qué no le das un Kame Kame Ha al niño? Porque hay un niño que dice que le esconde las cosas. Y le digo yo, ¿por qué no le das un Kame Kame Ha? ¿Y sabe qué me dijo? No, porque es mi amigo. Pero ¿cuántos estamos, nos oiga bien, dejándonos influenciar por lo malo de la sociedad en vez de nosotros ser ¿qué? Un superhéroe de nuestros hijos? Y eso es lo que esperan nuestros hijos, encontrar en nosotros ¿qué? Un respaldo, un soporte, y que nosotros, oiga bien, podamos estar para ellos siempre. Entonces, Dios a través de la palabra escogió hombres ¿para qué? Para una determinada función. Dentro de la Biblia encontramos muchas personas, oiga bien, que fueron llamados por Dios con el propósito de ejecutar un plan divino para la humanidad. También a estas personas las escogió para desarrollar su plan perfecto, para redimir a la humanidad de su estado caído ante Dios. Y ahí en Génesis se relata la caída del hombre y hemos aprendido, oiga bien, ¿quién fue engañada? Eva. Y Adán pecó de su propia voluntad. Adán no fue engañado. La engañada fue la mujer y Adán pecó de su propia voluntad, porque Adán le pudo haber dicho a la mujer, Dios dijo que no comiéramos de eso, la regaste. Te paseaste en el proyecto de Dios, le hubiera dicho Adán, así que yo no voy a comer. Pero ¿qué hizo Adán? También lo codició y lo comió. Entonces, debido a esa caída del hombre, viene Dios y empieza a armar un plan. ¿Para qué? Para que desde Enoc hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo hubiera un héroe que pudiera salvarlo ¿de qué? De la condenación eterna. Entonces, amada iglesia, vamos a Romanos 8:28 y dice la palabra, y sabemos que a los que aman ¿a quién? A Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme me dice, a su propósito son llamados. Entonces, la palabra clave es, y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Entonces, si yo amo a Dios, todo lo que va a ocurrir en mi vida me va a ayudar. Oiga bien, pero me va a ayudar a bien si yo soy el Dios. Y la prueba que ha llegado a mi vida es porque Dios la ha permitido y Él me va a dar la salida. Entonces, usted y yo estamos llamados, oiga bien, con el propósito de ser primero los héroes de nuestro hogar. ¿Y por qué los héroes de nuestro hogar, pastor? Porque, hermano, hoy todos se quieren divorciar. Oiga bien, hoy los matrimonios, muchos no duran pero ni un año, 6 meses. ¿Por qué? Porque no han querido seguir luchando por un matrimonio, porque no han querido seguir luchando por la familia. Y hay razones, hermano. Yo estoy de acuerdo que si la mujer es golpeada, vapuleada, no, hombre, ¿para qué va a seguir con ese tormento? Entonces mejor que se retire. Pero cuando nosotros estamos bajo los, oiga bien, bajo los decretos y los cambios de Dios, bajo los estatutos de Él, Él nos va a dar las herramientas para que nosotros salvemos la familia, para que nosotros aprendamos a seguir haciendo lo bueno delante de Dios. También dice que los héroes reales son personas cuyos esfuerzos y sacrificios salvan vidas, alteran destinos, cambian la historia o desvían el curso de ella. ¿Para qué? Para mejorarla. ¿Cree usted que no puede cambiar la historia de su hogar? ¿Usted no cree que puede cambiar la historia de sus finanzas? ¿Usted cree que no puede cambiar la historia de su entorno? ¿Cuántos tenemos familias divididas aquí? Oiga bien, en mi caso mi papá tuvo que actuar de superhéroe con su muerte. Yo no esperaba que mi papá muriera. Si usted iba a verle y usted lo veía bien pollón.
Mi papá se levantaba a las 5:30 de la mañana a caminar y de repente una tarde mi hermano lo encuentra muerto de un paro cardíaco, acostado en su cama. Pero ¿qué propósito tenía? Que la familia que se había desunido se uniera a través de ¿qué? De la muerte de mi padre. Y ocurrió, sí ocurrió, pero ¿qué hizo mi padre? Cambió un destino de la familia Chicas Linares. Entonces, Dios nos ha llamado, oiga bien, con un propósito, que cambiemos la historia, hermano. Que cambiemos la historia de nuestro cristianismo. Mire, hay tanta gente que se jacta de decir que es creyente, pero no lo son. Y oiga bien, y muchos a veces andamos pisoteando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no damos un buen testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Entonces, oiga bien, los héroes reales son personas, no son cómics, no son muñecos. Dice que son personas reales cuyos esfuerzos y sacrificios salvan vidas. Entonces, usted tiene un llamamiento, hermano, para salvar vidas. Oiga bien, usted y yo tenemos un llamamiento para salvar vidas. ¿Y cómo, pastor? A través del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y llego a la pregunta que hice el jueves: ¿a cuánto les hablamos esta semana de Señor? Oye, en unos 25 minutos o 30 vamos a ir a evangelizar de aquí para abajito, a las personas que Dios pone en el camino. Pero ¿a cuánto durante la semana les hablamos del Señor? ¿Con cuántas personas usted se sentó en el autobús? ¿En el Burger? ¿En la Pizza Hut? ¿O fue al mercado y le dijeron: hola amor, ¿qué va a querer? Y usted no le dijo: Dios le bendiga, Dios tiene un plan para su vida. Sino que sencillamente compramos y no hicimos nada para el Señor. Entonces, el llamamiento que Dios tiene para usted y para mí es para que cambiemos nuestro entorno. También dice que aparecen en papeles vitales de liderazgo, en la guerra, la medicina, la ciencia, la ejecución de la ley y el servicio civil, la educación y otros papeles incontables de cada día. El ser humano tiene la facultad, oiga bien, de cambiar la historia de la humanidad. Usted puede cambiar el destino de sus hijos en este día. Empezamos un año escolar. Qué grato sería que allá por octubre, noviembre, nuestros hijos estuvieran en el cuadro de honor con un primero, con un segundo, con un tercer lugar. Pero lamentablemente muchos de nosotros decimos: es que vos sos igual que tu tata, le dice la señora, sos topado, no te entra nada. Y hacemos que nuestros hijos se hagan ¿qué? Topados, que no son inteligentes. Pero oiga bien, si nosotros queremos ser el superhéroe o el héroe de nuestros hogares, tenemos que salvarnos, y tenemos que cambiar el rumbo de nuestras vidas. También dice que los héroes más grandes son aquellos que son el medio humano que Dios utiliza para cambiar a las personas para siempre, para el bien de ellos y para la gloria de Él. Entonces, Dios nos ha llamado con el propósito de salvar vidas y que la gloria se la lleve ¿quién? Dios. Entonces, usted y yo podemos cambiar el rumbo de nuestra sociedad. Podemos, y no a través de un voto, y no a través de poner un político, no, de empezar a hacer cambios. ¿A dónde? En mi hogar, hermano. El amor está muriendo en esta sociedad, y en muchos de nuestros hogares cristianos el amor está muriendo. Vemos hijos desalmados, hijos que no respetan a sus padres, hijos que les pegan a sus mamás, vemos hombres que les pegan a sus esposas o viceversa. ¿Por qué? Porque el amor está muriendo en la vida de las personas. En otras palabras, Dios, oiga bien, Dios obra por medio de personas a quienes el mundo considera ¿qué? Débiles, necias y poco calificadas. También dice que no confían en sí mismas, ni son autosuficientes. En cambio, son esos creyentes inconcebibles que cuando se les dan oportunidades únicas,
para marcar un impacto eterno dependen totalmente de Dios. Entonces, cuando Dios lo toma, lo llama y lo trae, hermano, usted no viene solo. Usted viene con un manual y con un guía que se llama Espíritu Santo. Y con este manual y con el guía que es el Espíritu Santo, hermano, usted va a marcar la diferencia y va a cambiar su entorno de vida. Y lo mismo que hicieron los grandes héroes de la Biblia, lo mismo que hizo Abraham, lo mismo que hizo Enoc, lo mismo que hizo Noé, lo mismo que hizo Moisés, lo mismo que hizo el rey David, Josué, Gedeón, Esther, Ruth, Daniel, Nehemías. Todos estos hombres de Dios fueron llamados por parte de Él, ¿para qué? Para marcar la diferencia en una sociedad. Oiga bien, hasta Rahab, la ramera, tenía un llamado y un propósito de Dios para la humanidad. Porque si esa mujer no hubiera escondido a los espías, no se hubiera terminado el propósito de Dios. Entonces, cuando Dios llega a nuestra vida, amada iglesia, es porque nos ha llamado para darnos, oiga bien, herramientas necesarias para que nosotros seamos diferentes. Las páginas de la Escritura están llenas de historias de grandes héroes, hombres y mujeres a quien Dios utilizó de maneras únicas y poderosas para llevar a cabo su propósito. Vamos a Hebreos y lo vamos a leer todo, hermanos. Así que vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y ese no lo puse ahí, así que así lo vamos a leer desde la Biblia. Capítulo 11. ¿Lo tenemos? Pero por ahí veo muchas hojas todavía ahí que andan caminando, así que, no, mi hermano, Dios tiene un propósito. Tómese de ese propósito que Dios tiene para usted. Si Dios, oiga bien, Dios le ha dado una familia para que ese propósito de Dios se pueda cumplir en su vida. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Y dice la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron, que dice, buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio, que dice, de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en ella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, oiga bien, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar a uno de entre los muertos, de donde en sentido figurado también se volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo la invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruiría los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, oiga bien, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe de Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digno? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Sumer y de los profetas. Amén. Podemos ver que a través de la historia viene ahora el escritor de Hebreos y nos relata, oiga bien, una diferentes nombres de personas que Dios escogió con ¿qué? Con un propósito. Y en esta mañana diría Leonor, Ricardo, Gustavo, Francisco, Luis, Carlos, Mario, William, Ricardo, han sido llamados con ¿qué? Con un propósito. Carla, Magdalena, Claudia, Sofía, Gabriela, Pamela, Nicole, Alejandra, han sido llamadas con ¿qué? Con un propósito. Y un propósito, oiga bien, de marcar la historia de nuestra vida. Entonces, podemos entender, amada iglesia, que Dios tiene un propósito para todos. Y ese propósito que tengo que hacer, ¿tengo que irlo a buscar? No, el propósito ya se lo dio. ¿Y dónde está, pastor? Usted lo anda cargando. ¿Y cuál es? El primer propósito, hermano, es de llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Y a dónde, pastor? Allá a Jayate, allá a San Vicente, no, en su casa. Ese es el primer propósito, de llevar la palabra de Dios. Y dice que la definición de propósito, de latín propositum, el propósito es la intención o el ánimo, oiga bien, de hacer o dejar de hacer algo. Pero nosotros no hemos sido llamados, oiga bien, con el fin de hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Y por eso decíamos anteriormente, hermano, no hemos sido llamados para dar lástima. No hemos sido llamados para ser esclavos de las finanzas. Por ahí dicen, trabajemos para vivir, no vivamos para trabajar. Oiga bien, trabajemos para vivir, no vivamos para trabajar. Porque cuando yo trabajo para vivir, hermano, soy feliz. Pero cuando yo vivo para trabajar, soy infeliz.
porque todos los lunes digo, y tener que ir a trabajar. ¡Qué regada! Ni modo, y como dicen que las gallinas ni los lunes ponen, y ahí vamos. No, hermano, Dios nos ha llamado con el propósito de que aprendamos, oiga bien, a vivir bajo la voluntad de Él. Y oiga bien, Dios no lo ha llamado porque usted es guapo, Dios no lo ha llamado por su inteligencia, por su coeficiente intelectual, no. Dios lo ha llamado porque a través de su cambio, a través de ese propósito, oiga bien, va a avergonzar a los más sabios. Entonces, vamos a Éxodo 9:16. Y dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿A quién le estaba diciendo él, iglesia? A Moisés. Porque iba a sacar a su pueblo ¿de qué? De esclavitud. Y yo le he dado vueltas y me pregunto, ¿cómo es que el pueblo de Israel, en el libro de Génesis, dice que era el pueblo más numeroso que los egipcios? ¿Y cómo es que los egipcios les metieron miedo? Si era el pueblo más numeroso, porque así dice la palabra. Pero miren, y dice: y a la verdad yo te he puesto para demostrar en ti mi poder. Entonces, Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, hermanos, para que le demostremos a los de afuera que somos hijos de un rey. Amén. Y que Dios tiene un propósito para nuestra vida. En otra versión dice: pero yo te levanto para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, amada iglesia, déjese usar por Dios. Dejémonos usar por Dios. Moisés se enfrentó con un gigante. Moisés se enfrentó con un faraón, oiga bien, que tenía el dominio, tenía carruajes. Pero oiga bien, Dios escogió a Moisés, ¿por qué? Porque encontró un corazón humilde. ¿Cuántos somos humildes aquí? Cuesta ser humilde, iglesia. Cuesta ser humilde. A veces somos más altivos que humildes. Pero Moisés le dijo: Señor, soy tardo de lengua, soy torpe, Señor. ¿Y por qué me escoges a mí si yo no puedo hablar? Y no es que sea tartamudo, hermano, muchos dicen que es tartamudo. No, ahí dice que era tardo de lengua, no era de fácil palabra, no podía expresar las cosas. ¿Y qué le dice el Señor? Pero mi plan no se va a detener. Yo te he llamado a ti y vos vas a ser mi representante. Así es que tú le servirás como profeta. ¿A quién? A tu hermano Aarón. Entonces yo te hablaré a ti y tú le transmitirás a Aarón e irás donde Faraón. Y a través de esas 10 plagas le demostró Dios a todos sus diositos que Él es el omnipotente y el poderoso. ¿Y se cumplió el propósito de Dios en Israel? Sí, se cumplió. Salieron de la esclavitud ¿a qué? A gozar de lo que Dios les había prometido. ¿Les hace falta disfrutar? Sí, les hace falta disfrutar. Lamentablemente, se oye feo, pero se van a echar los 7 años de tribulación, hermano. Más los que no han recibido a Jesús como Salvador. Pero usted y yo, oiga bien, hemos recibido ¿qué? Esa herencia incorruptible que se da ahí en Primera de Pedro, que Dios fue a preparar en los cielos mientras viene por su iglesia. Entonces cada uno de nosotros, oiga bien, tenemos que dejar que el propósito de Dios se cumpla y podamos ser personas diferentes, que cambiemos el estilo de vida, que cambiemos el entorno y que marquemos una nueva historia. Es tiempo que la comunidad cristiana, la eclesía, oiga bien, marquemos y seamos hacedores de historia. Hay que ser hacedores de historia.
Y como muchas veces nos han enseñado, ¿cómo quiere que usted lo recuerde? ¿Cómo quiere usted que usted lo recuerde en su familia? No, hombre, si el hermano todos los domingos iba a evangelizar. Si en la familia del hermano había alegría, había digna de imitar, ¿cómo queremos que nos recuerden? Número 2, el propósito de Dios, oiga bien, no puede ser estorbado, hermano. Si usted ya vino a los caminos de Dios, ya no se puede zafar. Como dicen, ya no hay vuelta atrás, hermano. Y si Dios lo ha tomado por hijo, ese propósito se va a cumplir. Vamos a Job, capítulo 42, versículo 2. Job ya lo llamó. Job quiere tomarle como tomó a Abraham, como escogió a esos 12 jueces de Israel para hacerle llamado de atención a su pueblo y dejaran de contaminarse. Y dice Job, versículo 2 del capítulo 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y mira lo que dice la otra versión, la versión 77. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Entonces, mi amado hermano, Dios va a cumplir su propósito en usted. Le guste o no le guste, como dijo aquel, lo va a cumplir. Y oiga bien, y si es necesario estar en la UCI, ahí lo va a cumplir. Si es necesario que pasemos por esos 40 capítulos de aflicción de Job, se va a cumplir el propósito. Y oiga bien, yo le diría, no espere pasar esos 42 capítulos y que todos los que lleguen a verlo al hospital le digan, ya decía yo que vos eras un engañador, que vos eras la plantilla de cristianos, por eso estás así. Y después va a llegar otro hermano. Bien, me decía la hermana aquella, que vos eras fantoche, que vos por gusto, que vos te engañabas a los hermanos, por eso estás así. Y va a llegar otro, el de la colonia, ya ven, eso te pasa por andar jugando con Dios, engañado. Yo te dije que engañado ibas a morir. Así le tocó a Job, hermano. ¿Y se cumplió el propósito? No. Sí se cumplió el propósito de Dios a Job. Porque al final de toda la prueba, ¿qué le pasó? Dios le dio el doble de lo que él tenía. Entonces en esta mañana, si Dios lo ha llamado, se va a cumplir su propósito en su vida. Moisés dijo, no, Señor, no puedo. Sí, pero ya te cogí, ya te llamé, así que se va a cumplir. Otro que actuó mal en su llamado, ¿quién fue? Gedeón. Yo, Señor, yo, Gedeón, no, escogí a otro. Mira, soy fellito, Señor. Ay, me falta un dedo. No, Señor, yo no puedo. Al menor de la casa de mi padre querés llamar. No, pero Dios ya lo había llamado. Igual a cada uno de nosotros, Dios ya nos llamó. Y no podemos rehusar al llamado y al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no puede ser estorbado. Y aunque su señora le diga, hoy no vas al culto, ¿quién dice que no? Dios tiene un propósito. Yo voy a ir al culto. Yo voy a ir. Nadie me va a apartar del amor de Dios. Entonces, amada iglesia, es necesario que aprendamos a escuchar la voz de Dios. También dice número 3, que el propósito de Dios es lo que prevalece. Vamos a Proverbios 19:21. El propósito de Dios es lo que prevalece. Hermano, no es mi voluntad, no es como yo quiera vivir mi cristianismo, no es como yo quiera vivir mi vida. Por eso es que Dios puso los ojos en todos esos héroes del Antiguo Testamento, en esos 12 discípulos, en aquellos que acompañaron a Pablo, a Pedro. ¿Por qué? Porque iba a tener un propósito y nadie se puede interponer. Y dice, muchos pensamientos
hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: puedes hacer todos los planes que dice que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Yo puedo decir que voy a hacer esto, hermano, pero si no es el propósito de Dios, no se va a cumplir. Pero el de Él sí se va a cumplir. Y oiga bien, y si andamos con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, el propósito se va a cumplir, nos va a llevar, hermano, nos va a traer, nos va a llevar ¿a qué? A que vivamos como Él quiere. Entonces, en el Antiguo Testamento escogió a hombres para un determinado fin, y ese fin es que le creyeran, oiga, ve, por fe, para hacer la voluntad del Señor. Número 4, Dios cumple su propósito en los creyentes. Dios cumple sus propósitos en los creyentes. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículos del 12 al 13. Filipenses, capítulo 2, versículos del 12 al 13. Y dice la palabra: por tanto, ¿qué dice? Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra ¿qué? Salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, hermano, no tenemos otra salida que ponernos en las manos de Dios, como lo hizo Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Y tu descendencia será grande sobre la tierra. Y al día siguiente le pide el hijo. Señor, ayer me dijiste que me vas a hacer como las estrellas del cielo, como la arena incontable del mar, y no me estás pidiendo a mi hijo. No, Señor, no seas así. ¿Se renegó a Abraham? No. Con fe puede llevar, hermano. ¿Y qué le decía el hijo? Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Se cumplió el propósito? Sí, se cumplió el propósito de Dios en Abraham. ¿Por qué? Porque nos llenó de fe y de humildad. Número 5, Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito. Oiga bien, y muchas veces no las entendemos. Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito. Y vamos a Romanos 8:28. Y dice: y sabemos que los que aman a Dios, que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Tenemos mucho que aprender del legado que nos han dejado los héroes de la fe. Cuando estudiamos sus vidas, sus testimonios nos alientan a responder a las pruebas con una fe firme y a luchar con la tentación, oiga bien, con una fidelidad para Dios. ¿Fueron fieles y leales a Dios? Sí lo fueron. ¿Tuvieron momentos de desánimo? Sí lo tuvieron. ¿Nosotros los tenemos? Sí las tenemos. ¿Problemas como ellos? Sí los tenemos. Pero el problema es que no estamos conectados con Dios. Y falta esa chispa de la vida, y no es la Coca-Cola. Esa chispa de tener una comunión ¿con quién? Con aquel que nos ha llamado. En la introducción de los grandes héroes de la Biblia podemos decir lo siguiente: es cierto que el Señor obró por medio de muchos de los héroes bíblicos en maneras que fueron únicas y extraordinarias. Nunca experimentaremos nada parecido a caminar cruzando el Mar Rojo, derrotar a los madianitas con un ejército de solo 300 hombres, o salvar al pueblo judío de la aniquilación total. Sin embargo, podemos aprender mucho de aquellos hombres y mujeres llenos de fe y de sus destacables ejemplos de valiente en obediencia, que todos lo hicieron por fe. En esta mañana, usted y yo tenemos un llamamiento. Oiga bien, tenemos un propósito de cambiar el entorno de nuestras familias. Un llamado que Dios nos hace para que nos convirtamos, oiga bien, en héroes de nuestros hijos,
en héroes de nuestros matrimonios y en héroes de nuestra sociedad. Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busques ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.